Hoy vamos a hablar con Paz Castelló, autora de Ninguna de nosotras tendrá compasión, publicado por Ediciones B del grupo editorial Penguin Random House. Es una atractiva novela de suspense que presenta a dos mujeres muy diferentes pero con algo en común. Las dos fueron utilizadas por hombres de su pasado y ahora ya no tienen miedo a enfrentarse a ellos. Además, son dos mujeres que descubrirán lo fuertes que son cuando tengan que hacer frente a mentiras, amenazas, en definitiva, una intriga muy bien hilada con una trama de venganza muy chula y que ofrece horas de lectura apasionante. Yo la he disfrutado y no hago más que recomendarla. Pasemos a la entrevista. Se van a encontrar una historia, espero que diferente a lo que hayan leído, porque yo creo que he conseguido darle una forma redonda especial, porque a pesar de ser un thriller donde hay pues esa parte perversa, hay una intriga, hay muertes y estas cosas de la investigación y demás, pues tiene también un equilibrio muy, creo que interesante con respecto a la relación sentimental que surge entre las dos protagonistas, dos mujeres que en principio pues parecen que son mujeres distintas porque con vidas muy diferentes, tienen 20 años de diferencia y experiencias vitales muy distintas, pero que llega un punto en el que se dan cuenta de que tienen mucho en común y es que los hombres de su vida les han hecho daño. Y entonces ese equilibrio entre sensualidad, amor, esa relación sentimental entre ellas y la parte del thriller, yo creo que le aporta un equilibrio muy interesante a la novela. Sí, de hecho, lo que más me ha gustado de la novela ha sido las dos personajes principales, porque las he sentido como muy vivas, muy reales, tal cual como si pudiese quedar con ellas para hacer un café. Además, bueno, viví 2 años en Alicante y tengo mucho cariño a la ciudad. ¿Cuáles son tus herramientas de creación de personaje? Porque precisamente yo cuando leía la novela pensé, yo quiero aprender mucho de Paz porque, vaya, sí, te lo digo en serio. Cuéntame. Pues mira, me hace especial ilusión que siendo un lector masculino, pues te hayas simpatizado tanto con estos dos personajes femeninos, porque yo es algo en lo que hago mucho hincapié. Es verdad que es una novela donde la fuerza de la mujer tiene mucha presencia, pero eso no quiere decir que sea excluyente a la hora de que el lector masculino pues se sienta identificado. Siempre digo que los hombres también, porque el dolor no, cuando nos hacen daño, en este caso pues es a dos mujeres, pero cuando nos hacen daño a los seres humanos, pues el empatizar con ese dolor pues no tiene género, ¿no? ¿Cómo los construyo? Sobre todo observando. Yo siempre digo que tengo una mirada como muy analítica. Cualquiera con quien me cruce, cualquier rasgo, cualquier característica, no solamente física, sino también cuando conoces a alguien, un tic, una forma de ser, una forma de reaccionar, yo lo analizo todo. Yo siempre estoy absorbiendo, soy como una esponja y me gusta mucho que los personajes sean muy reales y precisamente eso lo saco pues de la gente con la que yo me cruzo en la vida, ¿no? No solamente los amigos, pues en el trabajo, los amigos, en la calle, en el autobús, el ir observando y luego pues darle ese toque de humanidad y esas capas de cebolla que a mí me gusta que tengan los personajes emocionalmente, porque creo que pues nadie es absoluto, ni blanco ni negro, ¿no? Y además evolucionamos mucho en función de nuestros momentos vitales y me gusta que mis personajes sean así, pues que tengan sus virtudes, pero también sus defectos, sus fortalezas y también sus miedos, esas debilidades que les hacen a la vez ser fuertes, que se conozcan, que un día tengan un día malo y tengan un día bueno, eso que nos pasa a todos. Y entonces, claro, bueno, pues al final procuro que sean como eso, muy reales en todos los sentidos. Y bueno, pues espero lograrlo. De hecho, me ha gustado mucho lo que has comentado, porque es verdad que creo recordar que hay una escena en la biblioteca donde la protagonista, la madura de ellas dos, ¿no? Camila, está un poco como de mal humor y dice, bueno, se me acercó Nora, ¿no? Con el libro, pero yo ese día estaba como un poco nublada. Y yo recuerdo pensar, mira, pues nos pasa a todos, ¿no? Que a veces estás así un poco girado. Y también me ha gustado la primera respuesta que has anticipado, ese cóctel explosivo que tiene la novela entre thriller, también sensualidad de alto voltaje. ¿Cómo has trabajado el tono? Para que no se te vaya ni muy al romance erótico, ¿no? Ni muy al thriller, ¿cómo lo has trabajado? Pues mira, intentando hacer de las escenas eróticas, sensuales y de la relación
algo más de la vida cotidiana como forma parte de la vida de todos nosotros. Es decir, cualquier persona pues tiene su trabajo, su vida sentimental, su vida sexual, su tal, y las cosas que van pasando entre medias. Entonces, sin darle mayor importancia en ese sentido, ni mayor peso, pero sí el justo y necesario, que en el caso de la historia es importante, ¿no? Pero sí, intentando introducirlo con cierta cotidianidad dentro de la historia, ¿no? Dentro de que ahí pasan muchas cosas. Y bueno, y lo que decías de las energías, de cuando Camila pues está un poco así más baja de moral, bueno, eso nos pasa a todos, y cómo nos influyen el resto de personas que están a nuestro alrededor, porque yo siempre digo que la historia de Camila y de Nora, en ninguna de nosotras tendrá compasión, es una historia del despertar de una mujer hacia otra, en este caso, pero no de la de Nora, que es la chica joven, con esa frescura, con esa forma de ver el mundo como muy libre, muy abierta y demás, con respecto a Camila, que puede parecer que por edad y por experiencia vital está como más encorsetada. No, también Camila le despierta a Nora en muchos aspectos por su experiencia, por su serenidad, por su forma de ver el mundo. Entonces yo creo que esto de las energías pasa mucho también en la vida cotidiana. Tienes un mal día, te cruzas con alguien y de repente es como que te da un chute de un subidón, ¿no? Pues, y a la inversa también, te cruzas a veces con gente de estos que llaman vampiros energéticos y dices, madre Sí. mía, me he quedado hecha polvo, ¿no? Hay más de uno, por desgracia. Y eso es un poco lo que intento reflejar, cómo la energía de las personas también influye en los personajes en este caso, claro. ¿Cómo se te ocurrió la idea para la novela? Pues mira, yo me identifico mucho así a grandes rasgos, tengo una vida muy distinta a la de Camila, pero quizá por edad, por experiencia vital, pues estoy más identificada con el personaje de Camila. Pero siempre había escrito sobre mujeres a lo largo de todos mis libros, este es el quinto, con historias de mujeres que se han roto, que han sufrido y que han tenido esa capacidad de recoger los trocitos y de pegarlos y de reconstruirse de nuevo. Pero nunca había escrito una historia donde las protagonistas fueran dos mujeres cuya relación entre ellas es importante. Y me pareció que era un momento interesante para explorarlo, además para explorarlo desde un punto de vista, pues eso, emocional, sentimental, sexual, y de cómo las personas te influyen, ¿no? Yo siempre he pensado, digo, bueno, yo no sé lo que puede pasar mañana, ¿no? Yo ahora tengo una relación sentimental estable con un hombre, pero ¿y si mañana se me cruza alguien y trastoca todos mis principios, ¿no? Yo creo que eso nos lo hemos planteado todos. Hoy sabemos lo que va a pasar, mañana no, ¿verdad? En muchos aspectos. Entonces, me pareció interesante someter a Camila, en este caso, como digo, que es el personaje un poco más parecido a mí, someter un poco a esas cuestiones, a esas preguntas, pero no de manera hipotética, sino que le pasen realmente. Y le ocurre con Nora en un momento crítico de su vida, donde su matrimonio entra en crisis y se cruza esta bocanada de aire fresco que es Nora, y entonces es como, ¡guau! ¿Qué me pasa, no? ¿Qué soy? ¿Qué siento? ¿Qué todo esto? Porque vivimos un poco en una época de donde a todo le tenemos que poner nombre y justificarlo y demás, algo que yo personalmente no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es un poco las cuestiones que pongo en la cabeza de Camila cuando le ocurren. Y por eso se me ocurrió, dije, bueno, vamos a ver, un poco de laboratorio humano. Otro de los pilares que más me han gustado de la novela es la estructura en cuanto a que hay capítulos en primera persona, capítulos en tercera persona, de repente hay capítulos destinados al sin techo. ¿Cómo has trabajado esa estructura? ¿Eres de mapa, de brújula? ¿Cómo son tus procesos de escritura? Pues mira, yo en ese sentido, yo creo que no tengo ni mapa, o sea, ni mapa, ni brújula, ni nada. Voy un poco como me lleva la historia. La historia es que al final tiene vida propia. Te voy a confesar que empezó siendo una novela contada a dos voces, en primera persona de Camila y la voz del narrador. No existía la primera persona de Nora, que después introduje. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que las cosas que iban ocurriendo, la primera persona es muy, muy potente cuando tú quieres describir sentimientos, porque puedes hablar desde toda la subjetividad del personaje que está hablando. La tercera persona te sirve mucho más, es más práctica, digamos, cuando quieres tener esa visión con una distancia, pero
bajo mi punto de vista, pierde emotividad. Entonces decidí combinar en principio Camila y el narrador. Pero claro, conforme iba surgiendo la historia y Nora iba entrando en la vida de Camila, Nora iba cogiendo un peso específico considerable. Y decidí que la historia, claro, contada, la misma historia, contada desde el punto de vista de Camila y contada desde el punto de vista de Nora, eran dos historias completamente diferentes. Pero el punto de vista de Nora me parecía muy interesante como para dejarlo fuera. Y entonces, cuando llevaba un poquito del libro, decidí cambiar la estructura e introducir la primera persona de Nora, de tal manera que quedara primera persona de Camila, primera persona de Nora y el narrador, tercera persona, que es un poco el pegamento de las cosas que ellas no pueden contar por sí mismas, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, el caso de Virgilio Bosco, que es el indigente, que es un personaje al que yo te tengo mucho cariño. ¿Y escribiste ya entonces ya sabiendo el final o...? A veces escribo sabiendo el final y luego la historia lo cambia, a veces no, y en ocasiones dejo que la historia sea libre. En este caso concreto decidí que la historia marcara el final. Ya me están pidiendo segunda parte, algunos, por cierto. Digo, bueno, lleva un mes el libro, dejarle un poquito de recorrido. No, en principio yo, no, de momento nunca se puede decir de este agua no beberé, porque yo todo lo que he dicho que no iba a hacer en esta vida lo he terminado haciendo, así que aprendí a que nunca digas de esto no lo vas a hacer. Entonces, bueno, en principio no lo escribí con una intención de una segunda parte. Pero sí es verdad que, bueno, oye, si os ponéis muy insistentes, a lo mejor me lo pienso. Y bueno, es verdad que la historia fue cogiendo su forma. Siempre me ocurre lo mismo. Tengo un proceso creativo como es muy arriesgado, porque si lo piensas bien, si no nace con una historia esquematizada al completo, sino que con unas ideas fundamentales y luego lo vas vistiendo, como me gusta a mí decirlo, lo vas narrando y lo vas inventando, pues por un lado es arriesgado, porque claro, puede haber muchos imprevistos, que los hay, pero por otro lado pienso que para el proceso creativo, tú que también escribes, pues entenderás que es mucho más divertido. También te da vértigo muchas veces porque dices, madre mía, que esto va por un camino, que esto va, pero creo que luego a la hora de leerlo también se percibe que la historia tiene esa fuerza y esa fuerza que la ha hecho inventarse a sí misma, ¿no? En general, claro, lógicamente tú vienes con una idea preconcebida en la cabeza, pero a veces he tenido que ir amoldando lo que yo pensaba que quería que pasara por ejemplo, a las características de los personajes, porque se ha creado una personalidad que a lo mejor hacer determinada cosa pues no encaja con ese personaje, que yo al principio digo, bueno, pues sí, pues podría hacer esto, lo otro, y luego digo, bueno, es que este personaje no lo haría, ¿no? Por ejemplo. Y como tardo 7-8 meses en escribir la novela, pues son 7-8 meses de creación constante. Por eso tengo que escribir todos los días. Escribo todos los días las mismas horas aproximadamente, entre 3-4 horas todos los días, porque la historia, yo el día que escribo leo lo que he escrito el día anterior y continúo. Es como una especie de narración oral, que no es oral, es escrita, pero conmigo misma, y digo, ¿y ahora qué pasaría? ¿No? Como si se lo estuviera contando a alguien, y entonces lo plasmo en el papel. No sé, es difícil de explicar, es una especie, yo siempre digo que la historia creo que está ahí un poco en el aire, en el universo, y bueno, es como encender la radio y yo conecto con esa historia y me utiliza a mí como transmisora, algo así, es esa sensación, ¿no? La que tengo. De hecho, qué bueno que ya me has contado un poco, porque tenía una pregunta preparada de que me confesaras algún hábito, ¿no? de escritura, ¿no? Pues eso, lo típico, es si te pones un horario para escribir, si escribes cada día o no, más por inspiración. Entonces, bueno, ya me has contestado. ¿Pero tienes algún otro hábito o manía? Pues mira, escribo pijama. ¡Viva el pijama! Sí, pero, bueno, o chándal o ropa así muy cómoda, ¿no? De estar por casa, quiero decir que me hace mucha gracia a veces cuando la imagen glamurosa de la escritora y tal, no. En mi caso, pues no es así. Siempre me dicen, pon alguna foto en el Instagram. Digo, sí, hombre, voy a poner una foto de cómo escribo, con las pintas que llevo, que no, que una tiene una imagen que mantener. Bueno, procuro escribir y eso sí, necesito silencio. A veces escribo en un rinconcito donde tengo un escritorio, a veces escribo incluso pues en la cama, así como sentada como los indios, cómoda. Tengo que estar cómoda para entrar en esa especie de concentración profunda, de trance, para meterme en la historia. Y entonces eso procuro escribir pues eso, muy cómoda, en mucho silencio en casa y
no puedo escribir, por ejemplo, como otros compañeros, pues que pues me he ido a una cafetería y he escrito, o no sé quién ha escrito esta novela pues en la biblioteca, ni siquiera en la biblioteca, o sea, que es más silencioso que una cafetería. No, yo necesito, como digo yo, envasarme al vacío y a partir de ahí ya entrar en conexión con el proceso creativo. Llevas escribiendo muchos años, por lo que pone en tu biografía, en tu página web, pero ¿recuerdas cómo fue el momento ese en el que dijiste, me gustaría ser escritora? Es algo que no es que dijera, yo siempre me he sentido un poco escritora en silencio, ¿no? Bueno, porque esto o eres o no eres, no creo que dependa de si publicas, no publicas, de si vendes, no vendes, ¿no? Yo creo que alguien es o no es. Luego, lógicamente, el oficio se aprende como todos los oficios, nadie nos ha enseñado, y la práctica, el leer mucho, el escribir mucho, te hace pues ir perfeccionando, ¿no? Pues como todo. No es lo mismo el primer libro que escribes que el quinto que el 10º, ¿no? Me gusta pensar que vas aprendiendo y evolucionando. Pero sí que hubo un momento de inflexión. Yo escribía, lo guardaba en un cajón, no lo hacía público, no existía internet, porque ya tengo mis años, yo soy analógica total, y lo guardaba, tengo manuscritos, tengo libretitas escritas, ese tipo de cosas. La mayoría pues se perdía, ¿no? En los cajones, las mudanzas y todo esto. Pero bueno, pues decidí un poco hacerlo público cuando mi página web, que era una página de servicios profesionales de comunicación, con la crisis del 2009, esta que ya como que nos suena muy lejana, pero ahora estamos en otra, ¿no? Vamos de crisis en crisis. Pues cambié la página. La página es mi nombre, sigue siendo la misma, pazcastello.com, y por no perder el dominio me dio pena, un poco así de nostalgia sentimental, y dije, ¿y ahora con qué contenido le doy? Y entonces lo convertí en un blog literario, y ahí empecé a subir con muchísima vergüenza. He de decir que yo creo que si salgo desnuda a la calle no me da tanta vergüenza como empezar a poner mis textos breves, que es lo que empezaba a publicar en el blog, en prosa poética. Y curiosamente, que entonces ni siquiera tenía redes sociales, ¿quién me lo iba a decir a mí? La gente lo iba compartiendo, lo iba leyendo, iba llegando a la magia de internet, iba llegando a todos los rincones del mundo, y a partir de ahí fue cuando di un poco ese clic de que fuera algo íntimo a hacerlo público. Y luego cuando leí La sombra del viento, de Safón, para mí es un libro mágico que me hizo decir, yo quiero escribir libros también, ¿no? Es algo que siempre los que empezamos a escribir decimos, algún día escribiré una novela, algún día escribiré una novela, pero claro, eso es un trabajo en sí mismo que requiere mucho esfuerzo, tiempo, dedicación, y bueno, pues eso, siempre haces otras cosas, tienes responsabilidades familiares, estudios, trabajos, hijos, tal, y nunca veía el momento. Pero en el 2009, precisamente con este cambio de mi página web a blog literario, pues uno de esos textos que te digo llegó a manos de mi agencia literaria, Sandra Bruna, en Barcelona. Lo leyeron, les gustó mucho, se contactaron conmigo y me dijeron, vemos algo diferente, algo especial en la forma que tú tienes de escribir. ¿Tienes novela? ¿Tienes algo escrito de novela, formato grande, ya importante? Y yo en aquel momento no había escrito todavía ninguna novela, pero dije, este es el momento, este tren no va a pasar dos veces. Todo pasa por algo, yo estoy convencida de que es así. Es la ley de la causalidad, no de la casualidad. Y dije, no la tengo, pero se la escribo. Y entonces decidí escribirla. Y así empezó todo. Un poco los astros, el destino. Me encanta siempre eso. Siempre pregunto por los orígenes, ¿no? de un escritor, como quien averigua los orígenes de un superhéroe. Y me gusta, ¿no? Me gusta porque cada autor tiene distintos inicios, pero... Y qué bonito el tuyo, porque como la crisis, ¿no? Que normalmente fue un contexto, pues donde la gente se podría fácilmente haber desanimado muy fácilmente. Y tú no, tú te supiste reinventar y aquí estás, con Ediciones B, segunda edición que hoy has anunciado, enhorabuena por cierto. Tienes primicia, porque segunda edición de Ninguna de Nosotras tendrá compasión. Ediciones B. Tengo que agradecer, permíteme, Toni, por supuesto, a todos los lectores que nada más salir la novela, pues apostaron por ella, y bueno, a todos los que están por venir también, por supuesto, pero que han hecho posible esta segunda edición en tan poquitos días, que eso, bueno, pues para un escritor es algo fantástico, es el mejor premio que hay, así que muchas gracias a todos.
¿Cómo te sientes? ¿Cómo es tu momento personal ahora? Porque vaya, imagino que de pasar de un blog, ¿no? A unos años, ahora estar en ediciones B, en FNAC, Corte Inglés, segunda edición, suena, vaya, para mí suena como sueño. Entonces cuéntame cómo te lo estás viviendo. Mira, con Ujú, calma, con serenidad, porque mira, me pilla ya también en una edad en que, quiero decirte, uno tiene que intentar huir de los egos, ujú. porque creo que no ayudan, ¿no? A mí me Ya. emociona cada vez que alguien que ha leído la novela te escribe, le ha emocionado, le ha gustado, te dice algo, no sé, pierde un minuto de su tiempo o dedica un minuto de su tiempo para hacerte llegar. Entonces, al final yo creo que eso es la forma de cerrar el círculo. Entonces, claro, es fantástico pues estar en una editorial tan potente como Ediciones B, llegar a más gente, porque como bien dices, el libro pues está en las grandes plataformas, está en las grandes librerías, en fin, donde uno quiera Ujú. comprarlo. Entonces eso lo que te permite es llegar a más gente, llegar a más gente. Eh, pero al final yo procuro no olvidarme de esa paz que escribía los textos y que nadie leía o que leían 4 o 5 amigos y tal, e intentar eh, ser honesta conmigo misma en ese sentido. Es fantástico y lógicamente todos los que escribimos, pues cuantos más libros lleguen a los lectores, pues muchísimo mejor. Pues eso es una realidad, ¿no? Quien diga lo contrario, pues miente, ¿no? Y es verdad que es un sueño cumplido, pero siempre con la tranquilidad de que además esto es el fruto de muchísimo trabajo, no solamente mío, de muchísima gente. Cuando un libro llega a vuestras manos y cuando un libro pues se convierte en, pues eso, en una segunda edición, una tercera edición y va avanzando, es el fruto de muchos trabajos. Yo desde aquel blog hasta ahora han pasado 11 años. 11 años, 5 novelas, estoy acabando otra, tengo 2 sin publicar. Ha habido gente que ha apostado por mí, para mí tiene un valor incalculable, como digo, pues empezando por la agencia cuando yo no tenía todavía novela, y con todos los lectores que iban a través de las redes sociales compartiendo mis textos, con Umbriel, que fue la editorial que sacó los otros libros y que apostó por mí también, hasta llegar ahora a Ediciones Rey con el grupo Penguin. Pues como te digo, toda esa gente ha ido creyendo en lo que yo hacía, incluso en ocasiones cuando yo me desmoralizaba o tenía mis momentos de bajón, como les pasa a los protagonistas. Entonces yo tengo que agradecer ese cariño, el de los lectores, el de la gente que con su trabajo y con su fe ha creído en mi forma de hacer literatura y de escribir. Y por supuesto muy agradecida, porque esto no es fruto solamente de lo que escribe Pat, sino de todas esas personas y de ese trabajo y esa energía. Y eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Compartir todo esto y, por supuesto, con la vista, yo no me pongo límites, con la vista puesta en el futuro y seguir creciendo en lectores, en libros, en amigos y hacer un poquito de magia, humildemente, con los libros, que la literatura al final yo siempre digo que es magia, ¿no? Entonces estoy muy feliz, pero serena al mismo tiempo, intentando disfrutar y agradecer todo el proceso. Y los lectores te agradecemos a ti la magia que nos estás despertando, eso ya dado por hecho. ¿Qué libros y qué autores te gustan a ti? Ahora mismo voy a decir, tengo que decir que estoy terminando de leer el tiempo que me deja la promoción, el último de Blas Ruiz, No morirás, de la trilogía, porque es que además yo digo, tenía que haberlo empezado cuando tuviera mucho tiempo para dedicarle, porque es que me estoy comiendo los muñones de la intriga que tengo. O sea que, como además era el tercero de la trilogía, quiero acabarlo porque estoy aquí te engancha muchísimo. Pero bueno, al margen de este, que es con el que estoy ahora, tengo que decir que yo soy de la escuela de Agatha Christie, soy de la escuela, ya no solamente, lo digo por el tema thriller, no solamente literario, sino también cinematográfico. Hoy se me ha ido el nombre, qué mal voy a quedar. Ay, de Alfred Hitchcock, Sí. se me había ido el nombre. Esta forma de hacer thriller, creo que elegante, y además como muy poco gore, ¿sabes? Muy limpia, muy psicológica, muy de jugar con la mente del lector, por ejemplo.
Bueno, pues Zafón, por ejemplo, que por desgracia nos dejó hace poco, pues también ha sido un autor que me ha marcado mucho. Podría decirte muchos, ya te digo. Y ya te digo, ahora mismo pues estoy con el tema del thriller, me gusta mucho Miquel Santiago también. Con el tema del thriller estoy ahora con Blas Ruiz, terminando su trilogía. O sea que... Y hay muchos compañeros, muchos amigos, mucha gente que escribe estupendamente en este país. Así que nada, yo invito a los lectores a que apuesten por la literatura nacional. Claro que sí. Y una pregunta también ya, pues, para aprovechar ya que estamos hablando contigo, ¿qué consejos puedes dar a los que estamos empezando y queremos llegar a donde tú estás? Pues mira, cierro un poco el círculo con la pregunta que me has dicho de cómo me sentía, ¿no? Yo mi consejo es que las expectativas las aparquéis un poco, en el sentido de que si os gusta escribir, si disfrutáis escribiendo, que vuestro objetivo sea hacer disfrutar a los demás escribiendo, más allá de, porque esto es una industria muy complicada, es una industria muy difícil, es un mundo pues eso, complejo, digamos, ¿no? Entonces a veces uno se genera unas expectativas, lo digo porque yo, por ejemplo, pues también en su momento, pues cuando empiezas con esto tienes momentos un poco así de subidas y de bajadas. Entonces creo que al final uno tiene que quedarse con la esencia de lo que es esto, ¿no? Esto es primero en el proceso personal de quien escribe, disfrutarlo, aprender. A mí me enriquece mucho escribir porque me documento mucho, procuro estudiar mucho la psicología humana, el tener un poco la mente abierta a que somos muy diferentes todos, pero a la vez somos muy iguales en cuanto a sentimientos. Entonces, esa parte es la que yo me llevo. Después, el escribir por el gusto de escribir y por hacer disfrutar a otros. Luego, si son 1 millón de lectores, pues mucho mejor que si son 5, pero quedarte con lo importante que son esos 5, cada uno que va llegando, ¿no? Y sobre todo, eso, hacerlo por placer, aunque a veces también se sufre, oye, que yo a veces según qué personajes lo he pasado fatal, pero bueno, entiendes lo que te quiero decir, por el placer de crear, por el placer de que algo trascienda a tu propia existencia, porque yo siempre digo, bueno, pues yo cuando ya me muera, pues me gusta pensar que algún libro mío esté en alguna biblioteca, ¿no? Y a las próximas generaciones alguien algún día coja un libro de una biblioteca y diga, ah, mira, ¿y quién fue esta señora? Paz Castelló y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ese poquito de ego sí que lo tengo, ¿no? Es decir, esto trascenderá, dejar algo más allá de tu existencia, pues para los presentes y para los que estén por venir. Y eso es un poco el consejo, que lo disfrutéis sin grandes expectativas. Lo que tenga que llegar, llegará. Y nada más, pasarlo bien haciéndolo e intentar hacer disfrutar a los demás. Qué bonito lo que dices. Y bueno, como última pregunta, es obvio que ahora toca disfrutar aún de esta novela, ¿no? Pero ¿en qué estás ahora? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? Estoy terminando otra que me queda muy poquito, pero vuelvo a insistir, me ha pillado justo el final con la promoción de esta, con este mes que ha sido brutal, que apenas me deja tiempo ni para leer ni para escribir. Entonces, bueno, la he dejado un poquito entre paréntesis y bueno, la voy a retomar ya pronto. Yo espero que para septiembre, como muy tarde, muy tarde, para julio o así, espero. Agosto me lo quiero tomar de vacaciones. Tenerla terminada. Estoy con otro thriller, es un thriller también psicológico, con una temática social que no voy a decir porque aquí todo el mundo tiene... el que no corre vuela, pues ya me pasó una vez, así que no vuelvo a repetir un tema de novela hasta que no esté publicada, con un thriller, un tema social, porque sí que es verdad que mis novelas tienen una línea muy marcada del tema periodístico por la parte de mi profesión, de mi otra profesión, y hasta aquí puedo contar. Es potente, es una novela potente y espero que, bueno, por lo menos dé que hablar con respecto al tema, que es un tema muy silenciado, por desgracia. Pues bueno, qué ganas de leerlo. Ahí estaré yo al menos, y ahí me tendrás ya en cuanto salga, pero bueno, de momento lo dicho.
a disfrutar de Ninguna de nosotras tendrá compasión. Se la recomiendo a todas las personas que estén viendo el vídeo y muchas gracias, Paz, por los buenos días que me has regalado de lectura y vaya, enhorabuena por este hijo de papel tan chulo que te ha quedado, de verdad, enhorabuena. Muchas gracias a ti por elegirlo, muchas gracias por estos minutos, por ofrecerme esta ventana al mundo y poder llegar, primero conocerte a ti más personalmente y después poder llegar a más lectores. Gracias de todo corazón. El placer es mío, muchísimas gracias, Paz.